Hola, bueno, ahora vamos a ver el desarrollo de una falda muy particular. Creo que todos la conocemos, por lo menos sabemos más o menos pues cómo es la forma, pero les quiero decir que esta falda, llamada falda rotonda, está compuesta por un círculo, ¿sí? Un círculo que, bueno, voy a tratar de hacer aquí. ¡Ay! Bueno, se me iba rompiendo el papel. Hola. Bueno, hoy vamos a aprender cómo desarrollar la falda llamada rotonda. Esta falda es muy particular, dado a que el volumen de la misma va a estar solo en la parte inferior. En la parte de la cintura va a tener solamente la distancia correspondiente al contorno de cintura. Bueno, esta falda tiene algo muy especial, y es que la vamos a elaborar a partir de un círculo, ¿sí? Donde este círculo, discúlpenme, me quedó un poquito torcido, pero bueno, ustedes me entienden. Este círculo interno va a ser la distancia o la medida de la cintura, y todo esto que tenemos alrededor va a ser el cuerpo de la falda. Lo que quiere decir que cuando yo coloque este círculo sobre línea recta, lo que está alrededor va a caer dándome esta apariencia. Esa es la falda rotonda. Entonces, para esta falda tenemos una fórmula con la cual se puede desarrollar. Vamos a trabajar la falda teniendo en cuenta que solamente vamos a tener a la vista medio círculo del que les hablaba ahorita, ¿sí? Hagamos de cuenta que este círculo lo vamos a trabajar por la mitad solamente. Entonces, aquí tenemos la fórmula cómo construirla. Tenemos que rotonda, ¿sí? O falda rotonda es igual al contorno de la cintura, que ya la tenemos previamente por la tabla de medidas, sobre 6,28, que es igual a una constante matemática llamada 2pi. Entonces, vamos a reemplazar la fórmula y tenemos que el contorno de la cintura son 78 dividido en 2pi, que son 6,28. Hacemos la operación y nos resulta 11,7. ¿A qué equivale esa medida? Esa medida es el radio que va a contener la circunferencia que me forma la falda, ¿sí? Que a la vez esa circunferencia va a contener la medida del contorno de la cintura, que son los 74 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a trazar es una línea totalmente recta, horizontal. Esta escuadra no me alcanzó. Entonces, trazamos una línea horizontal, dejando espacio hacia la parte inferior para seguir trabajando. Trazamos una línea con una medida X, ¿sí? Eso no, todavía no tenemos una medida definida. Luego, a esa medida que tenemos, a esa línea recta horizontal, le vamos a hallar la mitad. Y vamos a escuadrar sobre ese punto medio y trazamos una línea vertical también con una medida considerable, que se llegue pues al borde prácticamente de la hoja. Entonces, ya tenemos esa figura a manera de T, línea horizontal
y en el centro una línea vertical. Ahora vamos a aplicar la medida que nos dio la fórmula, que fueron 11,7. Los vamos a aplicar a partir del punto centro hacia lado y lado, y sobre la línea vertical lo mismo. Luego esa misma medida la vamos a seguir rotando, ¿sí?, a manera circular, porque va a ser el radio que tiene esta circunferencia, de tal manera que luego voy a unir esos puntos y obtengo esta media luna o medio círculo que tenemos acá. Una vez ya tenemos esa curva, ese medio círculo, a partir de ese punto donde habíamos medido 11,7, vamos a aplicar el largo de la falda, al lado y lado. Sobre la línea vertical del centro, lo mismo, vamos a marcar el largo de la falda y vamos a continuar, ¿sí?, circularmente la medida del largo de la falda por todos lados. Luego vamos a unir los puntos y tenemos otro círculo, ¿cierto? Otro medio círculo o media luna. Entonces, lo que les hablaba inicialmente sobre este círculo, ¿sí?, es un círculo y alrededor va a ir otro círculo, donde desde el círculo interior hacia el exterior va a tener la medida del largo de la falda. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es la mitad del círculo, ¿sí?, esa mitad del círculo. Listo. Entonces, una vez hagamos ese trazo, ya tenemos la falda desarrollada. Quiere decir que esta parte corresponde a la mitad de la cintura, o sea, podríamos decir que este es la parte del delantero y la parte posterior va a quedar por la parte de atrás. Quiere decir que a esta pieza le vamos a dar doblez de tela para que el círculo prácticamente me quede completo. Entonces, espero haber sido clara en esta parte y entonces paso a mostrarles el despiece, o sea, cómo queda ya la pieza. Entonces, si podemos darnos cuenta, nosotros lo que hicimos fue elaborar este medio círculo y este medio círculo. Entonces, toda esta pieza es lo que me va a quedar para armar la falda. Y aquí la tenemos. Aquí tengo mi medio círculo, el cual voy a marcar de la siguiente manera. Voy a agregar 1 centímetro de costura, esta ya es el despiece, ¿no? Agregamos 1 centímetro de costura para poder unir esta parte. Recuerden que esta parte es la que va a ir unida a la pretina, acá tenemos la pretina. Y en la parte inferior también aumentamos 1 centímetro. A este tipo de falda no le podemos dar una costura o un dobladillo muy grande, dado a la forma que tiene. ¿Sí? Cuando las formas son circulares, no podemos dar pues mucho valor a esos incrementos, porque va a ser muy difícil dobladillar. Entonces 1 centímetro en el ruedo y 1 centímetro en la cintura. Tenemos que este sería el centro posterior, esta parte que va con doblez de tela sería el centro delantero y esta parte sería costado. Listo, entonces aquí tiene doblez de tela para que saquemos totalmente el círculo y esta parte pues es la cintura. Para la pretina lo que hicimos fue tomar la medida de la cintura, que son 74 centímetros, más 4 centímetros que vamos a dar para el monte del botón. Entonces, esa medida de la cintura más 4 centímetros la dividí en 2 para sacar una pieza con doblez de tela, porque de lo contrario me saldría una pieza muy grande. La pretina, sinceramente, pues es una pieza rectangular, ¿sí? Y pues, como les decía, si no tienen idea cómo queda la falda rotonda, pues esta es sí, una pequeña gráfica como para que tengan la idea de esa falda que tiene mucho vuelo, mucha amplitud en la parte inferior. Ella empieza desde la cintura
comienza a abrir, abrir, abrir y al final pues va a quedar muy, muy, muy ondulada, pero en la cintura no. La cintura va a quedar totalmente lisa, igual que la pretina. Bueno, entonces espero que les haya quedado clara la explicación de la falda rotonda. Bueno, seguimos con una variación de la anterior falda y es la falda medio rotonda. Entonces, si les hablé que la falda rotonda contiene como amplitud un círculo, entonces la media rotonda va a equivaler a la mitad del círculo. Este va a ser todo el vuelo que va a tener la falda. Entonces, por eso la llamamos media rotonda. Vamos a trabajar la mitad de esa media rotonda, ¿sí?, para obtener esta forma. Listo, entonces tenemos la fórmula para hallar la falda media rotonda. Tenemos que es igual a contorno de cintura entre 6,28, que ya sabemos que es equivalente al pi, por 2. Entonces despejamos 74 entre 6,28 por 2. Eso me da 23,5 centímetros. Entonces, inicialmente lo que hacemos es trazamos un ángulo de 45 grados, ¿sí?, de la parte superior y verticalmente con una medida auxiliar para aplicar desde este punto o vértice del ángulo los 23,5. Entonces, desde este punto aplicamos 23,5 y por este lado vamos a aplicar lo mismo. Ahora, a partir de este punto hacia la derecha vamos a aplicar el largo de la falda, lo mismo que desde este punto hacia abajo, largo de la falda. Entonces, esta medida de 23,5 también la vamos a trabajar, ¿sí?, en todo lo que nos queda de esta cuarta parte del círculo. Hay algo muy importante y es que vamos a encontrar la mitad entre este punto y este, o sea, aquí. Esa mitad la vamos a hallar de la siguiente manera. Ya tenemos 23,5 y 23,5 toda esta parte y hacemos esta curva. Luego largo de la falda y hacemos la curva. Ahora vamos a unir desde el punto de la izquierda hasta la derecha donde empezó la curva. Vamos a trazar una línea recta que una esos dos puntos. A esa línea le vamos a hallar la mitad. Ahora, desde el vértice del ángulo inicial, pasando por ese punto, vamos a trazar una línea hasta llegar al largo de la falda. Por aquí teníamos que de este punto hasta este y de aquí hasta acá, que también era igual a la medida que habíamos aplicado arriba, aquí que son 23,5 y aquí que va a ser el costado, ¿sí?, con la misma medida del largo de la falda. Entonces, esta línea que acabo de trazar aquí es para indicar directamente cuál es el punto del costado. De esa manera, tengo
que en esta parte por este lado voy a tener el centro de la parte posterior, aquí voy a tener el centro frente y esta pieza va a tener doblez de tela. ¿Por qué doblez de tela? Porque la falda media rotonda es medio círculo, entonces necesita llegar hasta acá. Solo que pues para economizar el espacio lo hice hasta esta parte con doblez de tela, pero quiere decir que de igual manera que este lado iría a salir del otro lado. Entonces por acá también les tengo una pequeña gráfica que me indica más o menos cómo queda la falda, y se pueden dar cuenta que esta falda pues ya no queda con tanto vuelo como la anterior, queda con la mitad. Entonces la falda rotonda lleva de vuelo un círculo completo, mientras que la media rotonda equivale a medio círculo, pero la cintura va a seguir siendo la misma, los 74 centímetros. Entonces pasamos a mirar el despiece y aquí tenemos la falda media rotonda. Entonces costura en la cintura, costura en la parte inferior, centro posterior, ¿sí?, con corte, centro frente que va a doblez de tela, y en esta parte los costados se corta una sola vez, y por acá tenemos la pretina, que la vamos a trazar igual que en la falda rotonda, contorno de cintura más 4 centímetros. Esa medida la divido en 2 y coloco la pieza con doblez de tela, agregamos costura de 1 centímetro y listo. También les quiero recomendar que para elaborar este tipo de falda, ya sea la rotonda o la media rotonda, debemos manejar textiles que tengan mucha caída, ¿sí? En telas rígidas, muy rígidas, pues no tiene el mismo movimiento que si lo hacemos con una tela muy fluida, ¿sí? Hay modelos de piezas que, dependiendo del textil, pues la hacen ver mucho mejor. Bueno, entonces es todo hasta aquí. Espero que hagan sus faldas y bueno, quedaré atenta a cualquier inquietud. Nos vemos en la próxima.